Bom dia, sou a bióloga Melissa Herrera Pérez. Vou a compartilhar minha tela para apresentar meu seminário. Eu estou compartilhando agora. Bom, o título do meu seminário é Os poliquetas na acuicultura. O presente seminário tem um item, índice, sim, que está composto de capítulos. Primeiro, introdução. Capítulo 1, importância ecológica. Capítulo 2, importância dos poliquetas na acuicultura. Poliqueta na pesca esportiva. Poliqueta no comércio ornamental. Poliqueta, valor nutricional. Comercialización de poliqueta como alimento. Capítulo 3, poliqueta bioremediador na acuicultura. Capítulo 4, integración na acuicultura multitrófica integrada. Capítulo 5, presente y futuro en América Latina. Conclusión y referencias. Introducción. ¿Qué son los poliquetas? Os poliquetas, un momento, voy a pegar un apuntero, ¿sí? Os poliquetas es una clase dentro do filum Annelida y se llama Polychaeta por lo mismo que poli significa muchos, chaeta quetas significa que dentro do filum Annelida son los únicos que presentan quetas, numerosas, muitas quetas. Eles se caracterizan porque presentan tres regiones básicas, ¿sí? O prostomio, o metastomio o corpo, y finalmente o pigidio. O prostomio contém os olhos, antenas y palpos, como podemos observar aquí, palpos, as antenas y os olhos. O metastomio o corpo contiene os metámoros, os quais a vez contêm os pódios, y os pódios contêm as quetas. También se va a encontrar la región denominada peristomio, o cual contiene los cirros tentaculares y también a boca. Y finalmente la última región, o pigidio, que contiene a guano y los cirros anales. ¿Sí? Todas estas características o estructuras que les presentan son muy importantes en su identificación, primero como familia y posteriormente como especie, siendo uno de los invertebrados más complejos para su identificación, y es por eso que los estudios en él son escasos en diferentes niveles científicos. En total se conocen 81 familias. ¿Cuántas especies existen? Son reconocidas 11.500 especies descritas correctamente, de los cuales durante este tiempo se espera reconocer 5.200. Quiere decir que 5.200 aún no son descritas. Y representa 45% de especies no identificadas. ¿Cuáles son esas familias? Sílide, en el caso de 1.000 especies identificadas correctamente, Polinoide 900, Nereide 900, Espionide y Terebelide más de 600 especies. ¿Cómo se distribuye? En un medio natural nosotros vamos a encontrar que prácticamente les dominan los ecosistemas bentónicos marinos, mas eso no significa que no han invadido otras áreas, como la zona pelágica, agua dulce, medio terrestre, suelos cársticos, suelos tropicales, suelos volcánicos. Vamos a encontrar que también ellos han dominado suelos artificiales, ¿sí? Estructuras portuarias y marítimas como boyas, cascos de embarcaciones, pilotes de moles, estructuras para acuicultura, estacas de facenda, y como podemos observar en esta foto, en este diseño, ¿no? Podemos encontrar aquí los poliquetas, y también hay que tener en cuenta que ellos son los
os invertebrados que têm maior representação dentro da comunidade bentônica. Capítulo 1, a importância ecológica, né, que é muito importante conhecimento sobre isso para poder desenvolver diferentes pesquisas a nível biotecnológico. Como podemos observar nesta imagem, eles se caracterizam porque têm a fazer furados, ¿sí? Madrigueras, buracos. Nesse processo de bioperturbação e ventilação hacia o sedimento, origina o arreglo das capas de sedimento. Então, por ende, o fluxo de oxigênio, sim? Esse fluxo de oxigênio vai ser que faça remolino de nutrientes entre o sedimento e a coluna de água, elevando, por ende, diferentes nutrimentos, tanto os macronutrientes como nitrogênio, fósforo, nitrógeno, que van a ser aproveitados por diferentes organismos, ¿sí? Macrofitas, fitoplancton, a la vez zooplancton, siendo ellos alimento preferido, ¿no? O predilecto de peces y crustáceos. Esa ventilación, ese mecanismo de bioperturbación hacia el sedimento, también va a favorecer a producción bacteriana, ¿sí? Y no solo eso también ellos también van a aprovechar y reciclar no solo los nutrientes, como ya estuve hablando, sino también gases tóxicos, gases de estufa, nitrógeno, metano, vamos a encontrar hidruro de sulfuro, por ejemplo, más estos gases tóxicos que entraron no ecosistema marino gracias ao proceso de bioremediación dos propios poliquetos. E por que não das bactérias van a liberar estos gases menos tóxicos ao ecosistema. Hay que tener también en cuenta que su amplia gama de alimentación va a favorecer esa dominancia, abundancia, tanto de individuos como de especies en la comunidad bentónica. Ellos tienen alimentación micrófaga como macrófaga. Pueden ser carnívoros, pueden ser carroñeros, pueden ser omnívoros, pueden ser herbívoros, pueden ser osmótrofos. Tienen una amplia variedad de alimentación, siendo por eso importante dentro de la cadena trófica do fluxo de energía global. Como bioindicador, ¿no? Como bioindicadores, una de las especies muy conocidas son Capitella capitata. Sí, como estuve hablando en el slide anterior, eso está muy relacionado, esas funciones de los poliquetas dentro del ecosistema está muy influenciado, muy relacionado como bioindicador ecológico, por eso ellos son considerados con ese término. Efecto ¿qué se indica como bioindicador ecológico? Efecto de algún estresor ambiental. Quiere decir que los poliquetos rápidamente van a aumentar su riqueza, su abundancia con respecto a un estresor ambiental relacionado a lo que conocemos como un bioindicador de diversidad. Aumenta o disminuye la riqueza de especies. Nos está indicando, por ejemplo, en el caso de Capitella capitata, que hay un exceso de material orgánico y es muy importante para la protección de un ecosistema o información y daño de la misma. Como bioindicador ambiental previsible de un determinado estresor ambiental. ¿Cómo? Porque ellos son usados en estudios ecotoxicológicos y fisiológicos para determinar el daño que puede ocasionar algún estresor ambiental dentro del ecosistema y así mejorar las políticas ambientales. ¿Y por qué son considerados bioindicadores? Tienen una facilidad de mantenimiento en condiciones de laboratorio, una reproducción en corto tiempo, una fácil alimentación. Y también ellos son, no ambiente natural, como ya falei, son numerosos. Entonces, eso favorece a que son considerados como bioindicadores de una contaminación o polución ambiental. Y también esas características le facilitan que sean ahora
integrados y pesquisados dentro de la acuicultura multitrófica integral. Capítulo 2. Importancia dos poliquetas na acuicultura. Poliqueta na pesca esportiva. Australia representa el 19,50%, América do Norte 40,70%, Europa 1,6%, África y Asia menor al 0,3%. Eso significa que esos países colectan los poliquetas para ser usados en iscas. ¿Y cuántas familias? 12 familias son usadas como iscas dentro de las 81 familias que existen. O total de porcentaje de esos países que colectan poliquetas como isca representan el 26,1%, o que significa un 47% de especies conocidas, o que también significa que les representan un 43,2% de los invertebrados a nivel comercial, como siponcúlidos, cefalópodos, moluscos, crustáceos, entre otros. Mas, ¿y por qué no está registrado dentro de la FAO y más sin en pesquisas isoladas? Es porque poliqueta, o geralmente o comercio de poliqueta, tanto no mercado ornamental, que vamos a ver mais, vamos a olhar e vou a falar mais adiante, não se tem registros de seu comércio, o que sí se tem registros de outros invertebrados. ¿Sí? No se tem registros dos comercios, por lo mismo que os propios negocios só têm a facilidade da coleta do meio, ¿sí? Y a comercialización do mismo. Claro que agora estamos falando que ya son cultivados y ya son integrados ou pesquisas integradas dentro da acuicultura integral, ¿no? Y aquí hay una referencia, ¿no? En el caso del año pasado, menciona que los moluscos fueron los invertebrados mayores, ¿no? Con 5.959 millares de toneladas de invertebrados. Y aquí mencionan a otros invertebrados donde no se encuentran los poliquetas. Una revisión global de los poliquetas na pesca recreacional, tanto diversidad, sustentabilidad y necesidades de pesquisa, fue por Coleman en 2018. Aquí podemos observar el número total, tanto de especies y de familias de diferentes regiones, siendo Europa, Asia y Oceanía, los que representan mayor extracción de los poliquetas, ¿sí? Y mayor uso de especies, ¿sí? Y este gráfico concuerda con la información anterior mencionada. Y aquí podemos observar Suramérica, ¿no? ¿Qué países se encuentran aquí en la extracción de los poliquetas de su medio natural? Se encuentra Chile, se encuentra Perú, se encuentra Colombia, se encuentra Ecuador. No se tiene un registro exacto, son pesquisas isoladas, mas se tiene que destacar que Chile ya tiene actualmente 2 especies cultivadas en un laboratorio para estudios biotecnológicos. ¿Cuáles son esas familias? Arenicole, Arenicolidae, Eunicide, Nerididae, Enúfide, Oenidae, Neftide, Sabellidae, Glyceridae y Lobrinidae, siendo la familia Nerididae los que presentan mayor cantidad de especies. ¿Cuáles son esos países? Estados Unidos, China, Corea, Australia, Países Bajos, siendo esas especies como gusano coreano, gusano rosca, gusano americano, gusano de arella, los que se extraen, ¿no? para pesca esportiva de estos países, ¿no? Tanto Alita virens como gusano o verme americano, ¿sí? Su colecta extractiva ven desde 1949 por Estados Unidos. Y aquí podemos observar estas gráficas, ¿no? Que representan la extracción de IELs durante 1949 hasta 2014. Y eso significa que posteriormente no tenemos registros más
do comércio em geral dos poliquetos e de outras espécies, né? Geralmente, como estas revisões são revisões gerais. Aqui observamos disminuição de eles, ¿sí? Aqui eu quero só falar que esto significa disminución de su extracción de un medio natural, o que también puede originar una sobreexplotación da propia especie o de otras especies también extraídas de su medio, ¿no? Generando una perturbación ambiental y, como ya observamos, un desequilibrio del ecosistema, ¿no? Para así llamar. Su comercio, dólares por kilogramo estamos hablando, ¿sí? En Estados Unidos, de Francia y Vires con 194.99 dólares, 79.02 dólares por kilogramo. Australia, de aciculata con 123.62 dólares. Portugal, M. sanguínea con 70.09 dólares por kilogramo. Gedis diversicolor con 39.51 dólares por kilogramo. Dibrancia napolitana con 7.65 dólares por kilogramo. Reino Unido con Defensis 123.62 dólares por kilogramo. Arenícola marina con 50.98 dólares por kilogramo. N. virens con 42.06 dólares por kilogramo. P. cultrífera con H. diversicolor y Escolepis escumata 7.65 dólares por kilogramo. Y China con Perineris aibugitensis con 13.47 dólares por kilogramo, ¿no? Poliqueto no comercio ornamental, se tem conhecimento de dos famílias, Sabelidae, verme de abenico, e Seperpulidae, verme coco. ¿Y para qué eles son usados no comercio ornamental? Son usados no acuario y coleccionistas, ¿sí? ¿Quién hace la empresa? Es una empresa de comercio marinha tropical, se llama empresa, de la cual esta propia empresa tiene 29 distribuidores de 36 países alrededor del mundo. ¿Sí? ¿Quiénes son esas regiones que importan? Vale, siendo o Hardtooth o Seperpulidae, aunque tiene mayor exportación con 6%, Océano Índico con un 31%, Singapur con un 32%, siendo las tres principales regiones que suman un 82% de la exportación de poliquetas, ¿no? ¿Y por qué? Si nos podemos observar aquí en las imágenes, podemos encontrar que ellos tienen una coroa muy colorida, son las branquias. Esta es una coroa branquial, ¿no? Esas coroas branquiales se caracterizan porque son muy coloridas. Y eso llama mucho la atención tanto de coleccionistas como de acuarios grandes a nivel mundial. Ellos son capturados son cultivados en un laboratorio algunos, y otros son capturados de su medio natural, como en el caso de corales, ¿no? Ellos habitan corales y zonas tropicales. Valor nutricional. En un ecosistema natural encontramos que ellos tienen un amplio porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Esenciales, que vamos a olhar más adiante. Entre ellos se destacan ácido araquidónico, ácido icosapentanoico, ácido decoxaenoico, omega 3, omega 6, siendo porcentaje de omega 3 y 6 una relación muy elevada, adicionalmente con proteínas, aminoácidos y vitaminas. Estas características nutricionales permiten que tanto crustáceos como peces tengan una amplia taxa de eclosión, desenvolvimiento de las gónadas, ¿sí? Una amplia gama de desove, ¿sí? Tanto en la familia, por ejemplo, de especies de Sphaerolidae solidae, y en el caso de
de este crustáceo de Penaeus monodon. Comercialización da poliqueta como alimento na camaronicultura, ¿sí? Se encuentran las especies Nereis virens, Glycera dibrancha, Perineris kelleri, Palola, Perineris nuntia, Marfisa sp. ¿Cuáles son los países? Australia, con Glycera dibrancha, Idiopatra siculata, 200 kilogramos, $200 por kilogramo y $127 por kilogramo. Japón, Hala o Kudai, $606 por kilogramo. Y Holanda, Neris virens, $44 por kilogramo. ¿Sí? Es en el caso de camarinicultura, más también existen también otros datos para uso de otras especies cultivables en la acuicultura. Productos como alimento para acuicultura, actualmente ya existen de muchos años de desenvolvimiento. Entre ellos se encuentra un negocio de Topis Bites en Países Bajos, ¿no? Se encuentra especie Neris virens, esta es la presentación de poliquetas vivos y poliquetas gelados o congelados. Nereis SP, Ocean Nutrition Frozen Polychaeta, Reino Unido. Sí, essas duas apresentações são congeladas. E N. virens Seabeit, Maine, Estados Unidos, es una apresentação de poliquetas congelados. Eu quero destacar, bom, aqui cada negócio tem sua história, né? Mas aqui Seabeit, Maine, eu quero destacar que iniciou um empreendimento desde a universidade. Estiveram fazendo faculdade e foi uma mulher, se não me engano, foi Robson, que iniciou o empreendimento, né? Sua empresa a partir da universidade, seu negócio a partir de estudo dos vermes marinhos, né? De Neris virens. Actualmente é uma empresa que não só comercializa vermes marinhos, sino entre otros invertebrados. Y es una empresa que nació desde la facultad. Capítulo 3, poliqueta bioremediador na acuicultura. En este trabajo vamos a conocer un poco más como filtro biológico, ¿sí? El bioremediador más de aguas residuales, no ya de sedimento, como en la introducción pudimos hablar algo sobre bioremediador de sedimento. En este caso, Gia Grande y colaboradores estudiaron la posibilidad de Isabella Spallanzini ser un bioremediador de aguas residuales y para eso montaron un estanque. Siempre primero, como cualquier organismo que llega al laboratorio, tienen que ser aclimatados. Ellos fueron aclimatados durante una semana y posteriormente fueron colocados en un panel de 1 metro cuadrado. Cada panel contenía 400 remes por panel y la circulación de agua fue de 14.000 metros. Esa agua de aguas residuales fue producto de una pequeña o de una senda de peces llamada Aquacuit. ¿Cuáles fueron los resultados? También tengo que decir en este caso que ella también monitoreó en un medio natural y tanto en un mismo laboratorio. En un medio natural fue desde mayo hasta febrero, disculpe, de mayo a febrero y se observó un aumento de su crecimiento, ¿no? Un cumplimiento aumentó durante esos meses. Hay que tener en cuenta que esto es de materia orgánica particulada, ¿no? De suspensión. ¿Sí? Este es Sabela de suspensión y se puede observar que efectivamente tanto en biomasa como comprimiendo o crecimiento de ellos aumentaron durante la misma etapa de pesquisa dentro del laboratorio. Aquí podemos observar o proceso control y con vermes marinhos, o monitoramento desde las 9 da manhã y monitoramento a las 6 da tarde, donde se vieron
os parámetros bioquímicos, todos os parámetros físico-químicos, resultando de que ela concluye que, por exemplo, entre unos de sus resultados foi de que menos de 20, apenas 20 minutos, se pudo filtrar, si no me engano, cerca de 2 miligramos por litro, né? E isso faz como conclusão que eles seriam bons remediadores de águas residuais, sim? Aqui, por exemplo, esta pesquisa foi com Capitella capitata, foi para procurar a biorremediação, mas agora em sedimento, sim, como biorremediadores Capitella capitata. E a intenção deles era que nesta zona, sim, en Bahía do Cai, que está dentro de uma fábrica, porque é uma fábrica, eles se percataram de que durante o verão os níveis de oxigênio descendiam muito. Então, a pesquisa era cultivar, sim, cultivar os poliquetos Capitella CP1 em painéis dentro dessa zona e observar se diminuía essa quantidade de oxigênio no sedimento. Então, iniciaram desde 1995 até 1998. Em 1995, não se colocaram os poliquetas, sim, e tampouco foram extraídos, tampouco de seu meio, só monitorearam eles. A partir de 1996 a 1997, gradualmente se foi ingressando 1 quilogramo de peso de Capitella, y así continuamente, 97, 98, 3 kilogramos, 3 kilos, de 98 fueron 1,2 kilogramos de peso de eles, en este caso de poliqueta. ¿Y qué observaron? Por ejemplo, observaron que o oxigênio dissolvido durante essas épocas foi muito elevado, sim, durante as épocas de verão. Mas isso também correlacionava de que eles aumentavam sua biomassa. E assim como oxigênio dissolvido, sua densidade se foi observando em incremento, e tanto a biomassa como o peso seco do sedimento, que se observou a diminuição de anóxiano dentro do sedimento, concluyendo que efectivamente Capitella, en este caso Capitella SP1, sería un buen remediador de sedimentos anóxicos y podría ser, y sería un buen candidato de ser usado para biorremediación de sedimentos, caso de alguna perturbación ambiental. Neste estudo, que foi do ano 2020, sim, neste estudo eles aplicam o cultivo de 2 poliquetas, sim, para como potenciais biorremediadores na aquicultura integral. E foi feito um modelo. No caso de Capitella SP e Ofritrocha Kreismith, foi um modelo, el DEF, foi um modelo matemático en el cual experimentaron diferentes escenarios de las poliquetas frente a diferentes perturbaciones ambientales. Se conoció un rango metabólico a partir de 2 tipos de alimentos, ¿sí? Los alimentos con feces, a partir de una fazenda de cultivo de peixes, como alimento para peixes, fue uno. El segundo, alimentados con aguas residuales, proveniente da fazenda, foi 2, e posteriormente fezes tanto frescos como fezes secas, não, ou preservadas, como literalmente se pode conhecer. E aqui se observa, nesta tabela, para isso
se tem que conhecer para saber se eles são bons candidatos como bioremediadores, se precisa conhecer seu rango metabólico. Y su rango metabólico se determina a partir de los nutrimentos que les están consumiendo, a partir de las dietas que les están ingiriendo, ¿no? Y como aquí se observa, ¿no? Una dieta fresca, una dieta que se adicionó un ácido y una dieta seca, como ya falei. Y se observa que tanto carbono como nitrógeno, que son procesos metabólicos, bueno, en este caso excreción y respiración, se fue una disminución de un 65 a un 91%, un requerimiento, y de nitrógeno de un 31 a un 91% de requerimiento. En un caso de excreción, los capitelas tienen mayor porcentaje de excreción cuando hablamos de alimento seco, y siendo Croix-Smith de 2.15, una diferencia bueno, de 0.41, donde presentó diferencias significativas de requerimiento para de excreción, ¿no? De requerimiento de materia particulada para ser alimentados. Y estas conclusiones informan que el rango que ellos precisan para remover completamente a materia orgánica sería si el alimento fuera proporcionado fresco, es decir, por agua residual, o a partir do propio acidificado, en este caso as aguas acidificadas, né? Requiriendo o indivíduos por metro cuadrado de entre 64 a 95 indivíduos por metro cuadrado, y de Kreis-Smith, otro poliqueto de 36 a 193 indivíduos por metros cuadrados. Capítulo 4, integración na acuicultura multitrófica. Este es muy similar ao estudio anterior. Aquí podemos observar que informan, aquí es Hedgeis diversicolor, si no está erróneo o no me equivoquéis, no es aceptado actualmente, mas o que eles querían conocer si podían ser usados como bioremediadores das aguas provenientes del cultivo de uso mediante su desempeño de crecimiento y mediante un perfil de ácidos grasos. Fueron 3 repeticiones, cada estanque fue con una densidad de pH de 1.5 kilogramos por metro cúbico, o control, y sin peces, ¿no? Y posteriormente, bueno, aquí sin peces, y 2.000 individuos por metro cúbico, y un control que una densidad de 1.5 kilogramos en metro cúbico de agua residual del peixe, o do cultivo do peixe, mais sin poliquetas. Aquí, por ejemplo, observamos, es muy importante tener conocimiento de su ecología y su hábitat para poder iniciar experimentos, ¿no? O diferentes experimentos, ¿no? Aquí o porcentaje de crecimiento fue de 8 a 10 centímetros, ¿sí? Y aquí, bueno, el sedimento tuvo un proceso de eliminar todo un material microbiano, y posteriormente a remoción de sus propias bacterias, ¿no? Que fue durante una semana. Eso es importante. ¿Qué se observó? Finalmente se observó una biomasa. Este de aquí son alimento proporcionado por aguas residuales, que presentó mayor cantidad de gramo por metro cuadrado, una biomasa, y finalmente a densidad. Y como observamos, aquí presentan un crecimiento, una biomasa de él es muy mayor. Se pueden desenvolver en aguas residuales provenientes del cultivo de peces, ¿sí? Removiendo de óxido disolvido un 60%, de sólidos totales de nitrogenado un 56%, de fósforos totales un 53%, de nitrógeno, de nitrito 35%, nitrato 91%. Fósforos 47%, sólidos suspendidos totales 47.5%, y materia orgánica particulada total va a ser menor de, o mejor dicho, 1.48% mayor
de remoción que con respecto al control. Y aquí en este caso, sería, aquí se observa también que sería, aquí por ejemplo sería una remoción de un 30%. O perfil de ácidos grasos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que ellos monitorearon, o sea, fueron alimentados con aguas residuales para también conocer el primer punto, si las si pueden ser bioremediadores de aguas residuales, y como observamos en los gráficos anteriores, ellos sí serían unos buenos candidatos de bioremediadores de aguas residuales provenientes de la acuicultura, y como segundo, si esas aguas residuales podrían eh, prever o alimentar eles de forma muy bien para poder gerar ácidos grasos insaturados, y se observa que a mayor cantidad de ácidos grasos fueron ácidos grasos insaturados, siendo de 212.43 con respecto al total de lípidos presentes, ¿no? Y una relación entre de omega 6 y omega 3 mucho mayor en el caso de omega 6 de 1,82.98 de conteúdo. Entre ellos, como ya fue Galasso, usó un modelo teórico de energía dinámica para evaluar el potencial de bioremediación de genes diversicolor y ser integrada en la agricultura trófica. Este fue un modelo, DEF. Este modelo evaluó diferentes parámetros, ¿sí? Porque como en estudios anteriores, como ya falei, para saber si un candidato sería invertebrado, en este caso poliqueto, puede ser usado como bioremediador o puede ser usado en la agricultura multitrófica, se precisan conocer su conducta dentro del propio sistema, ¿no? Cuál es su rango metabólico requerido, es decir, la cantidad de excreción, hacia cantidad de alimento proporcionado, puede ser factible para poder atingir toda cantidad de agua que puede ser esgotada producto de esta actividad, ¿no? Entonces, él fala que la energía de alimento que ingresa al sistema, ¿no? Va a ser ingresada por alimento, pero también va a ser evacuada mediante feces. Y esa energía proporcionada pelo alimento va a ser reservada. ¿Para qué? Para el crecimiento, para mantenimiento del organismo, mantenimiento somático, para mantenimiento de la maturidad, del crecimiento, y para el desenvolvimiento de la reproducción, que al final es o más importante, ¿no? La reproducción de él en un caso comercial, si estuviéramos hablando a nivel comercial. En este gráfico, por ejemplo, nos podemos observar que tanto o alimento de peces provenientes de la fazenda, como agua o alimento para peixe, presentaron diferencias significativas, ¿sí? Siendo o mayor comprimento, en este caso, aquellos alimentados con feces de peixe, que serían las aguas residuales. En ese ejemplo, por ejemplo, podemos observar que en un 25% de un índice gonódico, una alimentación de un 3%, podemos observar que les van a requerir, para bioremediar, serían 282.887 de masa por metro cuadrado, ¿sí? 289 de masa por metro cuadrado. Y en este caso, una temperatura cultivada a una temperatura de 25%, porque ellos también querían conocer a cuál temperatura les podrían tener un mejor desenvolvimiento para aceptar o alimento y desenvolver finalmente a cantidad de ácidos grasos que se presentan. Y en este caso, con respecto a 0.5 gramos por peso fresco, a la misma temperatura, él va a requerir para bioremediar a cantidad de 2.579 gramos por metro cúbico al año, y en kilogramos estamos hablando de 258 kilogramos para una fazenda de 100 metros cuadrados por año, ¿no? Que hizo, o al final, ellos concluyen por eso de que entre un 75 hacia 280
89 kilogramos de residuos de peixe, sim? Eles podem atingir isso por ano, mas se vai precisar de quantos indivíduos, uns 3.700 indivíduos por metro quadrado. E aqui o conhecimento, né, para o conhecimento do perfil de ácidos graxos de diferentes espécies de poliquetos, né, cultivados em sistema multitrófico, acuicultura multitrófica. Eles pesquisan o estudian 4 especies, ¿sí? Hedys diversicolor fue la única especie que se analizó a nivel de medio natural, mas también fue analizado con respecto ao propio cultivo, Diopatra neapolitana, ¿sí? Diopatra neapolitana, Sabella pavonina, Terebella lapidaria, ¿sí? Y Aquafed, que fue en lo cual provinieron os poliquetos, ¿no? A comparação da presença de ácidos graxos com respeito ao cultivo deste negócio. Então, se pode observar que os ácidos graxos poliinsaturados foram maiores no meio natural com respeito ao cultivo deles no laboratório, sendo de 11.30, con una diferencia de 1.07. También que se observó, bueno, en este caso, de que los ácidos poliinsaturados fueron mayores igualmente en medio natural, ¿no? Tanto los ácidos grasos saturados como los ácidos poliinsaturados fueron mayores, un poco más, fueron mayores de aqueles do medio natural. Aquí podemos observar, ¿no? Porque es un modelo ecológico y ellos quieren relacionar cuál de los organismos va a presentar mayor similaridad en cuanto a su contenido nutricional. Entonces aquí se puede observar, ¿no? Se hizo una correlación, un análisis de agrupamiento para ellos, y se observó que tanto neapolitana como pavonina tienen un 43.2% de similaridad en cuanto a su contenido de ácidos grasos en general. Y aquí, por ejemplo, podemos observar a fazenda, ¿no? En cual se hizo el experimento, ¿sí? Aquí están los poliquetas cultivados, ¿sí? Aquí, bueno, esas son las Hedys diversicolor, arella o tipo de arella, como podemos observar, ¿no? Aquí ellos estarían haciendo su purapo, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellos son sedimentívoros. Materiales y métodos. En la elaboración del presente seminario fue realizada una procura bibliográfica, ¿sí? De OAJ, Directory of Open Access Journals, ScienceDirect, Springer Link y Google Académico, con las palabras Polichaeta, Aquiculture, Bioremediation y Multitrophic Aquaculture System. Finalmente, o capítulo 5, presente y futuro en América Latina. Presente en América Latina, existen proyectos isolados sobre reproducción, fisiología, mas no ten vistas ao desenvolvimento de tecnología para o cultivo de poliquetas locais. Futuro en América Latina, ¿sí? O objetivo es desenvolver tecnologías locais de cultura de vermes poliquetas na demanda na acuicultura de camarão e peixe, por medio da transferência tecnológica dos resultados das pesquisas para o setor productivo. Etapa 1 deve avaliar o potencial da acuicultura de poliquetas locais. Se tem que avaliar a composição bioquímica, inocuidade, viabilidade do cultivo. Etapa 2, concepción y desenvolvimiento de un método para producción de cultivo piloto de poliquetas. Determinar dietas óptimas que ayuden a la eficiencia de la producción de camarón y peixe. Etapa 3, presentación de distribución como alimento, para preservar sus propiedades.
Aquí, por ejemplo, tienen que tener en cuenta muy importante a función que les pueden cumplir la acuicultura integral multitrófica. ¿Sí? Porque no solo pueden remediar solos a partir da perturbación que ocasiona a acuicultura en general, sino que al ser usados pueden al mismo tiempo voltar la acuicultura como alimento. Como sabemos, la alimentación es el insumo más importante en esta actividad, representando el 50% y hasta o 80% en casos clínicos. En el 2027 se espera que crezca los productos provenientes de acuicultura un 9%, siendo al año 2030 un requerimiento de proteína de un 65%. Ese requerimiento tiene que provenir de acuicultura, un 30% de países en vías de desenvolvimiento y 15% de Europa y Norteamérica. Conclusión, las poliquetas son un potencial recurso en la acuicultura como alimento y en la bioremediación de sedimento y aguas residuales provenientes do mismo, mas seu conhecimento ainda é escasso na América Latina, por ser dos invertebrados com poucas pesquisas ao nível taxonómico e ecológico, e que limita seu desenvolvimento nesta região do sul de América. ¿Sí? Algunas referencias bibliográficas. ¿Sí? Antes de voltar abajo, de enseñar un poco de referencias bibliográficas, por ejemplo, estos vermes de aquí que se pueden observar en la imagen, son eris virens. Si podemos observar, son invertebrados grandes, ¿sí? Tienen un complemento muy grande, y se observan pues que son de un peso elevado, ¿no? Un peso, son gordiños, ¿no? Y esta imagen es de empresa de los Estados Unidos que ya falei más adiante, que es Maine. Pueden pesquisar en este link. A verdade, o conhecimento dos poliquetas é muito desenvolvido, é bastante desenvolvido em países de Europa, mesmo Norteamérica, Asia, né? Incluso, como podemos observar en los slides anteriores, África del Norte también está desenvolviendo muito eles, né? Y para finalizar, como ya estuve falando, o aproveitamento deles não só tem que ser como alimento, como podemos observar aqui, né? Como piensos para acuicultura ou as apresentações que já estivemos falando, sino também como bioremediadores na acuicultura. Então, isso é muito importante ter em conta que quando já se está desenvolvendo a pesquisa deles, né? Algunas referencias bibliográficas que fueron usadas para el presente seminario. Y bueno, eso es todo. Obrigada pela atención, ¿sí? Y yo quiero finalizar en este caso de esta fotografía, ¿verdad? Me llamó mucho la atención porque, bueno, geralmente no campo não olha assim os vermes marinhos, né? Geralmente nós temos que escavar y colectar, bueno, tem diferentes tipos de colecta para colectar eles, mas este es el cultivo de Topsy Bates, que es en Reino Unido, y así son mantenidos, né? Os poliquetas.
igual como no proceso de un cultivo de un peixe, un cultivo de un camarão. Eles também têm fazendas topsy-beds, têm fazendas longas, grandes, imensas, onde só cultivan esta especie, né, que es Neris virens. Y si no me engano, también eles cultivan Jeris diversicolor. Y esta portada de aquí es de este año, que la pesquisa más desenvolvida en América Latina es México en cuanto a taxonomía, né, que foi eso o libro que ya foi publicado este ano, se não me engano. Muito obrigada pela atenção.